Mi nombre es Fernanda Isha Cruz Trejo. Mi equipo está conformado por Dalia Mesa Gutiérrez y Rodrigo Rafael Segura Villar. Somos estudiantes del Instituto Mexicano de Psico-Oncología, de la licenciatura en Psicología 35B. En este videoensayo abordaremos el tema del proceso cerebral del aprendizaje y memoria. Intenta aprender algo sobre todo y todo sobre algo. Thomas Huxley. El proceso cerebral del aprendizaje y memoria son grandes temas de investigación que, en base al conocimiento y aportaciones de autores importantes como Piaget, Vygotsky y Brunner, relacionan estos temas con el desarrollo del individuo para su adaptación evolutiva. Es por ello que a lo largo de este videoensayo tocaremos temas del proceso cerebral del aprendizaje y memoria con un enfoque neuropsicológico. Asimismo, abordaremos algunas patologías que desencadenan el mal desarrollo y su funcionamiento. Entonces, comenzando con esta conceptualización, para Piaget decía que el aprendizaje es un proceso mediante el cual el sujeto, a través de la experiencia, la manipulación de objetos, la interacción con las personas, esto va a generar y construir conocimientos, modificando en forma activa los esquemas cognitivos del mundo que los rodea mediante el proceso de asimilación y acomodación. Entonces, adaptándolo a un concepto un poco más psicológico, podemos decir que el aprendizaje es una modificación de la conducta en donde nosotros lo vamos a hacer para adaptarnos en el entorno cambiante en el que estamos constantemente interactuando con los demás. Abriremos paso a hablarlo un poco desde las etapas de Piaget. Esto englobando que el aprendizaje siempre inicia desde el momento en el que se nace. En la primera etapa, Piaget nos habla del estadio sensoriomotor. Este se da de los 0 a los 2 años. En esta etapa, el juego característico es funcional y son acciones que los niños realizan sobre su cuerpo y sobre los objetos. En la segunda etapa está el estado preoperacional. Este se da de los 2 a los 7 años. Esta etapa se caracteriza por el juego simbólico, el aprendizaje del lenguaje y también presenta el concepto de la irreversibilidad. En esta etapa empieza a reconocer el niño los objetos que no dejan de existir y cuando son ocultados. De esta forma, el niño ya está empezando a razonar y pensar de manera lógica y le resulta más difícil en algunos aspectos el considerar el punto de vista de otras personas. En la tercera etapa se encuentran las operaciones concretas. Estas se dan de 7 a 11 años. Aquí la persona ya es capaz de resolver sus problemas de manera más lógica, entiende las leyes de la conservación y es capaz de clasificar y establecerse en series. En esta etapa el niño ya utiliza la manera lógica para resolver sus problemas. Y por último está la operación formal. Esta se da a partir de los 11 años en adelante para la adultez. Y es aquí donde ya es capaz de resolver sus problemas abstractos de manera lógica y su pensamiento se hace más científico. Su desarrollo de interés por los temas sociales y su identidad. Es aquí donde ya empiezan a hacer el uso de su capacidad y sus procesos cognitivos para resolver sus problemas y considerarse en distintos aspectos de su vida. Entonces, desde este punto, el niño empieza a relacionarse con su exterior, tiene que ver muchísimo el contexto para que el niño se desarrolle y comience su proceso de aprendizaje y su conocimiento. Ok, durante la primera etapa tenemos la impulsividad motriz. Esta abarca de los 0 a los 2 meses. En esta
El niño responde de manera refleja a los estímulos interoceptivos y esteroceptivos. Es una etapa en la que pasa de momentos de quietud a momentos de nerviosismo, según los tenga necesidades satisfechas o no. En esta predomina la función de construcción del objeto. Después tenemos la etapa emocional, que abarca de los 2 a los 12 meses. Es una etapa en la que la figura de la madre se convierte en un agente que aporta estados de bienestar. Después tenemos sensoriomotor. Esta etapa abarca de los 12 a los 36 meses. El niño va a manipular y experimentar con los objetos que se encuentra. Va a ser una etapa donde el espacio que rodea al niño se transforma totalmente. Él ya camina. En esta etapa comienza la actividad simbólica. Empieza a hablar. Después sigue el personalismo. Esta etapa es de los 3 a los 6 años. Se va a formar una imagen de sí mismo, caracterizada por el negativismo. El niño se opone a los adultos. El niño nos va a mostrar sus habilidades imitándonos y representando diferentes papeles sociales. Después tenemos categorial, que abarca de los 6 a los 11 años. El pensamiento del niño es más organizado. Va integrando la información que le llega del exterior. Va a tener un conocimiento de la realidad más significativo y con mayor sentido. Y por último tenemos la pubertad y adolescencia. El niño va a construir su propio yo independiente. Va a surgir una nueva fase de oposición, sobre todo con los padres. La neuropsicología está más asociada a las lesiones cerebrales tempranas. Estas pueden generar algún trastorno, como por ejemplo el TDA. En algunas situaciones, cuando el niño llega a sufrir algún accidente o incluso en el momento del parto, si no se llega a cumplir como son los requerimientos y llega a presentarse alguna situación, puede verse alterarse una parte de lo cerebral que no le permita desarrollarse en los próximos etapas de su crecimiento. Ya abordándolo después de lo de Piaget y Vygotsky, estas alteraciones pueden verse reflejadas en su edad aproximada. Muchas partes del cerebro están involucradas en el proceso del aprendizaje. Algunos aspectos similares del aprender y otros controlando partes específicas. El cerebro es el sistema más complejo del cuerpo humano y aunque hoy en día es mucho lo que se sabe sobre su funcionamiento, es aún largo el camino que nos queda por recorrer en la búsqueda del conocimiento total sobre él. Entonces, el aprendizaje se podría definir como cualquier cambio en las redes sinápticas, las cuales son producidas por nuevos estímulos del mundo exterior, como experiencias, eventos novedosos, etc. O desde el mundo interior por pensamientos o recuerdos. A través del aprendizaje y la memoria se contribuye a nuestro mundo interior y por medio de él evaluamos la realidad del exterior. El lenguaje, la mayor parte del aprendizaje del lenguaje se encuentra en el lóbulo frontal de la parte izquierda. Sin embargo, se encontró con otra estructura llamada circunvolución que se utiliza para el aprendizaje de idiomas extranjeros en los adultos. Las diferentes áreas del cerebro están usadas en el aprendizaje. Estas se desarrollan en distintos periodos de tiempo. El cerebro debe transitar por un periodo de formación de sinapsis y luego recortar las conexiones no utilizadas para complementar su desarrollo. La mayor parte de ello ocurre durante los primeros 12 años del adolescente. El lóbulo frontal tiene uno de los periodos más largos del desarrollo, con aproximadamente 10 años. Tenemos el lóbulo frontal, este está ubicado detrás de la frente, controla la personalidad, pero también la resolución de problemas, la memoria, el lenguaje, el juicio y el control de impulsos. El lado izquierdo de este lóbulo está más basado en el lenguaje, mientras que el lado derecho de este lóbulo se centra en procesos que no requieren el uso del mismo. El daño en esta área podrá afectar el pensamiento crítico y la habilidad de resolución de problemas. Y tenemos el lóbulo temporal, este tiene muchas funciones en el aprendizaje, tales como la organización de la información, la memoria y el discurso. Controla la recuperación de la memoria visual y la memoria sobre los hechos. Las amígdalas, esta área del cerebro está ubicada en la parte más baja del lobo temporal y es la responsable del almacenamiento y la organización de las memorias relacionadas con las emociones.
Estas memorias son recordadas más tarde y usadas para reaccionar ante circunstancias similares, que más adelante más o menos hablaremos un poquito sobre la memoria. También juega un papel en en la elección, en las memorias que se almacenan y en la organización de almacenamiento de todas las memorias, lo cual es importante para el aprendizaje. Y tenemos el hipocampo, que el hipocampo está involucrado en la formación de nuevas memorias, lo que hace por medio de la creación de nuevos conceptos y organizando las experiencias que vamos ahora sí que viviendo. Esto ayuda a identificar los contextos de las acciones y los eventos, los organiza en un sistema de almacenamiento que tiene sentido para el cerebro. El término memoria proviene del latín memoria y es atendido como la capacidad o facultad de retener y recordar información del pasado. Desde la psicología se entiende como la facultad mental que permite reconocer, almacenar y invocar sentimientos, ideas e imágenes, entre otras experiencias. Ok, en cuanto a los tipos de memoria, tenemos la memoria sensorial. En ella la información permanece en un tiempo necesario para ser identificada y poder procesarla después. Esa tiene una muy breve duración. Después tenemos la memoria a corto plazo. Es el recuerdo del material de forma inmediatamente posterior a su presentación. Una vez que se ha seleccionado una información en la memoria sensorial, pasa a un almacén que se conoce como memoria a corto plazo, operativa o inmediata. La memoria operativa o de trabajo es la capacidad de realizar tareas que implican a la vez el almacenamiento y manipulación de información, y se divide en cuatro componentes: sistema de almacenamiento, agenda visoespacial, se almacena información de los anteriores, tareas de la memoria de trabajo. Después tenemos la memoria a largo plazo o memoria diferida. Es el recuerdo de información tras un intervalo en que la atención de la persona se centra en aspectos distintos del objetivo. Tiene gran capacidad y permite que la información se almacena de forma duradera. Podemos dividir esta en memoria explícita e implícita. Después tenemos la memoria episódica. Este es el recuerdo de sucesos específicos que pueden ser asignados a un momento concreto en el tiempo. Permite almacenar y recordar acontecimientos de nuestra vida, ya sea historias personales, familiares o de ámbito social. Tenemos la memoria semántica. Esta almacena general información de datos, no depende de un tiempo o lugar determinado. Representa el cuerpo del conocimiento e información compartido por los miembros de la sociedad, los conocimientos, el saber, la cultura de una persona, información que adquirimos a través de los libros y las enseñanzas del colegio. Bueno, la memoria implícita, este es más como hacer los recuerdos más como inconscientes, en donde este tipo de memoria hace que dejemos de sobrecogernos como cuando oímos ruidos como intensos con los que ya estamos familiarizados, que esto como que le llamamos que a la habituación. Por ejemplo, también salivar ante la presencia de alguna comida como que nos guste, que esto lo podemos relacionar más como al condicionamiento clásico, que nos comportamos rutinariamente de forma, pues sí, ¿no? Para como que pertenecer a como a una sociedad, que esto también lo podemos ligar sobre lo que conocemos como el condicionamiento instrumental, el reconocer inmediatamente a nuestros familiares y amigos, que esto es más que nada como un aprendizaje perceptivo, o por ejemplo montar a bicicleta, que estos son como que aprendizajes motores. Bien, ahora pues ya más o menos como que dando un poco la conceptualización de aprendizaje y memoria, veremos la relación que existe entre estos dos procesos cognitivos. Em, por lo visto, estudios también confirman que son procesos que deben de ir juntos y continuos, ya que nosotros lo que aprendemos lo vamos reteniendo en la memoria. Entonces, son como conductas que nosotras vamos viendo por parte del medio del exterior. Son conductas que nosotros vamos adquiriendo, entonces las memorizamos para que nosotros nos adaptemos y sigamos como ese patrón de un entorno cambiante para una adaptación social. Existen las dimensiones neurológicas. Estas describen y analizan los procesos de maduración que fomentan el desarrollo intelectual y conductual del niño. La dimensión cognitiva
es la forma en la que se desarrolla y adquiere la percepción, atención, lenguaje y otros procesos cognitivos en lo largo de su crecimiento. Y por último se encuentra la dimensión psicosocial. Esta va a influir muchísimo en la interacción del niño con su ambiente, tanto familiar, social y cultural. A continuación hablaremos un poco de las patologías y una patología es tener un trastorno del aprendizaje podría significar que un niño tiene una dificultad en una o más áreas del aprendizaje, aun cuando su motivación o inteligencia en general no estén afectadas. Algunas de estas patologías son la dislexia, las amnesias, el TDAH, la descalculia, la disgrafia y el Alzheimer. Y bueno, a manera de conclusión, entonces podemos decir que el aprendizaje va a depender mucho del contexto social en el que nos desarrollemos, como bien lo decía Vygotsky, o sea, y Piaget, en esta parte de la socialización se toma mucho en cuenta para las formas en que nosotros vamos a aprender. La etapa en donde nosotros comenzamos a aprender más es en donde el niño ya entra con interacción con otros, donde empieza su proceso de socialización. Entonces, también todo lo que aprende lo va a recordar, también seleccionando como que lo más importante de las experiencias que le vaya pasando. El proceso neuropsicológico durante la etapa de aprendizaje y memoria en el ser humano, pues tengamos en cuenta que cada aprendizaje que se va interiorizando dentro del sujeto va yendo almacenado a la memoria. En esas memorias ya será, dependiendo de qué tanto haya sido el aprendizaje significativo, se guardará dependiendo ya sea una memoria a largo plazo, a corto plazo, de manera episódica, semántica y algunas otras como ya las conocemos. Ok, esto ha sido todo por nuestra parte. Agradecemos mucho su atención. Muchas gracias.